El Banco Central proyecta que la economía crecerá entre un 11,5 y un 12% por sobre lo esperado este 2021. Para hablar del tema, otras proyecciones, nos acompaña Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, profesor de la Universidad Católica. Señor Larraín, bienvenido a Canal 24 Horas, ¿cómo le va? Hola Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto estar contigo acá. A ver, ¿qué nos quiso decir hoy día el Banco Central, señor Larraín, con este IPOM? Sobre todo dos temas que ha abarcado, ha concentrado la preocupación. Crecimiento, apuntando a los años que vienen, inflación. ¿Qué mensaje nos manda el Central? Bueno, el mensaje es que estamos en una economía que está sobrecalentada. Esta es una economía que está creciendo muy por sobre sus posibilidades. Yo creo que no hay nadie que esté en desacuerdo que hoy día tenemos una economía creciendo que al cerca del 12%, que es la proyección para 2021, estamos creciendo más allá de lo posible. Es como un corredor que va corriendo, ¿no es cierto?, mucho más allá por alguna, ¿no es cierto?, inyección que le han dado, va creciendo mucho más allá, corriendo más allá de lo que puede. Y con esa carrera, lo que hace es, no es decir, oye, yo puedo seguir corriendo a este nivel por siempre. No, estoy corriendo por ahora. Esta economía puede en 2021 crecer, pero con un 12% de crecimiento. ¿Qué es lo que ocurrió? Que los precios están aumentando cerca del 7% anualmente y eso está afectando a las personas. Entonces, lo que corresponde, teniendo una meta inflacionaria que está en el 3%, con un rango de 1% a cada lado, es decir, que fluctúe entre 2 y 4, pero que apunte al 3, que es el objetivo del Banco Central, con esa meta, cuando la economía está cerca del 7, no le queda otra al Banco Central que establecer un ajuste monetario duro, que es una medicina, uno podría decir, es una medicina amarga. Sí, es como cuando uno se toma ese remedio que le deja la boca media amarga, Ese jarabe pero amargo. ese jarabe amargo que de repente uno se tiene que tragar, que sabe que le hace bien, pero que no es grato. Eso es lo que nos está pasando en este momento. Hay que decir también, porque lo dice el Banco Central, que la razón fundamental de esta mayor inflación son factores internos. Hay algo de factores externos, pero el grueso son factores internos. ¿Qué es lo que hay detrás? Bueno, sin duda, los retiros de fondos de pensiones de las personas, los 3 retiros que han estimulado el consumo y también las inyecciones de recursos fiscales que se han dado y que también tienen una incidencia. Esa es la verdad de lo que está ocurriendo. Entonces, en ese escenario es que tenemos que ponernos. El Banco Central quiere que la inflación converja a su meta de 3% en el horizonte de política, que son 24 meses. Y para eso tiene que afectar la inflación y las expectativas de inflación. Y es que las expectativas inflacionarias también han aumentado significativamente. Y hoy día, para este año están en torno al 7 y para el próximo año cerca del 5. Entonces, en este escenario es el que está actuando el Banco Central. Y claro, además tenemos una serie de ruidos locales que han generado incrementos de las tasas de interés, que han generado, ¿no es cierto?, que hoy día estemos pagando muchísimo más por un crédito hipotecario, que los plazos se hayan acortado. Eh, Todas esas cosas son parte de esta Sí. economía que está creciendo como un poco ayudada por esteroides. Con doping, dicen muchos. Pero, señor Larraín, a ver, hay un Algunos viejo dicen con dicho. doping. Sí, hay un viejo dicho que dice: los cuidados del sacristán pueden matar al cura. ¿Por qué se lo pregunto? Porque el otro día, escuchando a alguien que estuvo en el mismo cargo que estuvo usted, Nicolás Eizaguirre, en el Ministerio de Hacienda, decía: ojo con subir tanto la tasa, esta nueva decisión, mezclado con un presupuesto el próximo año que va a caer un 22%. Para muchos, obviamente, necesario después de un año con tanto gasto como este. Pero esas dos cosas mezcladas pueden ser una sobrereacción. ¿Cómo lo ve usted? Yo creo que no hay una sobrereacción, porque el punto que hay que recordar que la tasa de interés en este momento llegó al 4%. La inflación está en el 6,7%. Entonces, si usted mira la tasa de interés respecto a la inflación, estamos con una tasa de política monetaria que es negativa en términos reales, tanto respecto de inflación pasada como de la inflación esperada, que está en torno al 5%. Entonces, claramente, todavía la economía. Y yo quiero decirle algo, si ¿Mm? uno mira lo que nos está diciendo el Banco Central, aquí vamos a tener un aumento de tasas de interés de
del orden de 200 puntos base más en el próximo año. O sea, va a llegar al 6%, según usted. Va a llegar cercana al 6%. Eso es lo que nos está diciendo el IPOM del Banco Central. Ahora, Andrés, tú ponías un punto que es muy importante, que es el tema del presupuesto. Pero yo me pregunto, luego de que el déficit fiscal de este año va a superar los 8 puntos del producto, esto es en torno a 25.000 millones de dólares, no hay otra solución. Luego de que el gasto aumentó más de 30%, ¿no es cierto? No hay otra solución que lo que llamamos una consolidación fiscal. Y es lo que están diciendo, además, los dos programas de gobierno, los dos candidatos están hablando de que tenemos que ser responsables en materia fiscal. Y una vez que se va gastar lo que entra, en sencillo. Tenemos que, a ver, gastar lo que entra sería llegar a presupuesto equilibrado. ¿Ya? Aquí estamos hablando de reducirlo, de reducir el déficit, pero de reducirlo en forma significativa, ¿eh? A niveles cercanos al 3%. El próximo año, luego de haber tenido 8%, más de 8% en 2021. Entonces, es volver a una senda sostenible de nuestras finanzas públicas. Una deuda que si no hacemos esto, la deuda se nos dispara, la deuda pública. Y eso significa que nos baja la clasificación de riesgo país, que tenemos más tasa de interés, que vamos a tener que dedicar más intereses, más recursos al pago de intereses de la deuda pública, que van a competir con recursos para políticas sociales, porque el tener deuda no es inocuo. Alguien puede decir, oye, pero si es cosa de... Algunos países tienen el lujo de poder endeudarse a tasas de interés extraordinariamente bajas. Estados Unidos se endeuda a 10 años con tasas que están algo por sobre el 1,5% en dólares. Pero Chile no puede darse ese lujo, está pagando tasas muchísimo mayores y el riesgo país de Chile ha aumentado y con eso la tasa de interés que pagamos. Y esto no es solo las empresas, son también las personas. Y yo creo que las personas se están dando cuenta de esto, porque cuando van a pedir un crédito hipotecario, cuando van a pedir un crédito de consumo, todo esto significa pero en ese punto, mayor costo del crédito. Sí, en ese punto, señor Larraín, usted decía en el próximo año perfectamente la tasa de interés del Banco Central puede llegar a un 6%. ¿Cómo repercute en esa persona? Esa persona que quería, esa familia que quería comprar un departamento, una casa, y que hoy día lo ve lejano. Es decir, en este escenario, por lo menos va a tener que esperar una buena cantidad de años para que esto, o si es que pensarse que va a volver al plan original que teníamos hace 2 años, o eso es muy difícil. ¿Va a seguir subiendo la tasa que ya es imposible para muchos? Claro, es que aquí hay dos cosas. Una es la tasa de interés para los créditos hipotecarios, que es el tema de la vivienda, que es para muchos la principal decisión que toman económica, que toman en su vida, es la compra de la vivienda. Entonces, es una decisión tan anhelada, tan esperada por las personas. Entonces, lo que uno piensa es que aquí nos hemos alejado de ese sueño de la vivienda propia. Pero esto no es por responsabilidad del Banco Central. Esto tiene que ver fundamentalmente con los retiros. Son los retiros los que han generado un aumento significativo en el costo del crédito. Ha sido uno de los principales efectos. Se han sacado ese desahorro que viene, esos recursos que hoy día no están en manos de inversionistas institucionales, que muchas veces las personas lo necesitaban, si no decimos que no. Pero lo que hay que entender es que esto tiene efectos. Entonces, esos retiros han tenido efectos en aumentar. Hay otros factores. Claro. Pero para explicarlo en sencillo, esa plata que estaba en las AFP era la que muchos bancos iban a esa plata, obviamente, para prestársela a los ciudadanos para obtener su casa propia, y al haber 50.000 millones menos, hay menos acceso a ese dinero. Ese chanchito, de alguna manera, que para muchos significaba poder acceder a una casa, para explicarlo en sencillo, ¿no está tan presente como estaba hasta hace 2 años, 3 años? Claro, o sea, cuando hay más ahorro en una economía, la tasa de interés tiende a caer. Cuando el ahorro se reduce, la tasa de interés tiende a aumentar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hemos visto. Un aumento en el costo del crédito en una situación de menor ahorro. ¿Por qué? Porque si yo decido gastar, y eso es lo que está ocurriendo, si lo que tenemos hoy día es fundamentalmente un boom de consumo, ¿eh? Se ha recuperado la inversión, pero lo principal es la recuperación del consumo. Y que esto es, Andrés, que esto es transitorio. Piense lo siguiente, el propio Banco Central nos está diciendo que para el próximo año está viendo una caída de la inversión. O sea, esta recuperación de la inversión que ocurrió en 2021, el Banco Central nos dice, señores, ojo que el próximo año la inversión va a caer. ¿Ah?
Y es una caída que no es tan menor, si usted piensa. Es una caída que está, ellos hablan de una caída en la inversión del orden del 2%, 2,2, sí. que no es 2,2, Sí. para ser preciso. Entonces, o sea, yo lo que quiero decir es que aquí estamos mezclando el análisis macro con cómo le repercute a las personas. Y las personas están viendo más inflación, más tasas de interés, y el Banco Central lo que tiene que hacer es cumplir con su objetivo, con su meta, ¿no es cierto?, de tener una inflación baja y estable. ¿Ah? Eso es lo que básicamente Sí. tiene que hacer el Banco Central, y está siguiendo, aunque sea una medicina, como decimos, desagradable, es la medicina que necesitábamos en un momento como este, cuando la inflación va llegando al 7%. En este escenario, señor Larraín, ¿cómo ve usted las propuestas a 4 días de la segunda vuelta? ¿Cómo ve las propuestas de ambos candidatos con este escenario económico? Bueno, yo lo que veo es lo siguiente. En primer lugar, que aquí ambos candidatos han hecho un esfuerzo de moderar las propuestas que tenían en la primera vuelta, en sus programas de primera vuelta. Y esto es algo positivo en ambas candidaturas. Sin embargo, habiendo hecho ese esfuerzo, uno ve que el programa de Gabriel Boric sigue siendo un programa con un enorme aumento de impuestos fundamentalmente impuestos al capital, pero que también le van a pegar a la clase media, y impuestos a los profesionales. Se dice que se va a aumentar, ¿no es cierto?, se va a aumentar la tasa de impuesto personal, que también se va a crear un impuesto a la riqueza que no solamente le pega. Dicho sea de paso, nosotros hicimos un trabajo publicado en que esto no solamente afecta a los súper ricos, sino que afecta al resto de la gente, porque afecta la rentabilidad del capital, y eso incide sobre la inversión. Bueno, o sea, hay una cantidad de propuestas de aumento de impuestos de alrededor de 5 puntos del producto. Esto es en 4 años, pero son 5 puntos del producto, que son como 15.000 millones de dólares. Yo quiero recordar que la reforma tributaria, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, aspiraba a recaudar 3 puntos del PIB y recaudó del orden de 1,5. O sea, la mitad de lo que prometió, con efectos muy significativos sobre inversión, crecimiento y empleo. La economía no alcanzó a crecer al 2% y la inversión cayó 4 años. Entonces, hay que recordar que nosotros tenemos experiencias recientes. Ahora, eso en la parte tributaria. En el otro lado, vemos que José Antonio Kast ha moderado su propuesta, y hoy día ya no aspira a esa reducción de impuestos, sino que más bien a una medida de responsabilidad fiscal con muchas menores reducciones de impuestos. Yo veo mucho más amigable con la inversión privada, el crecimiento, el empleo, la propuesta de Kast que la propuesta de Boric. Ahora, otro tema, en el tema laboral. Si usted pone junto, aunque sea gradual, un aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, una reducción de la jornada laboral semanal a 40 horas y un aumento de las cotizaciones de 6 puntos, ¿no es cierto?, que fundamentalmente va a un esquema de reparto, más una negociación colectiva por ramas que están comprendidas en la propuesta de Gabriel Boric, tenemos un aumento muy importante en los costos laborales. ¿Para usted es irrealizable ese cóctel, entre comillas, estas medidas que está promoviendo en el ámbito laboral, en el ámbito, lo que veíamos recién, el término tributario? ¿Cuánto puede afectar a la economía, en su juicio? Yo creo, a mi juicio, lo que pasa es que esto no va a ser inocuo. Esto va a tener un efecto muy importante, y probablemente vamos a tener un escenario de caída importante en la inversión, si estas medidas se llevan adelante, caída importante en la inversión, y probablemente, a no ser que tengamos una muy fuerte expansión fiscal, vamos a tener una caída del empleo, porque si se lleva adelante todo el cóctel que hablábamos de medidas laborales, que todas ellas van a encarecer el costo de contratación, y le menciono la medida de negociación por rama, porque esto va a afectar especialmente a las pymes. Las pymes van a ser las empresas grandes, o en una rama negocian junto empresas grandes, medianas y pequeñas. Y si se negocia de acuerdo a la realidad de las empresas grandes,
las pymes van a sufrir mucho. Y esto es algo que hay que decir, hay que poner arriba de la mesa. Es una propuesta complicada. Y encima tenemos una propuesta en pensiones, algo que ha estado en discusión. En la propuesta que hace Gabriel Boric de pensiones, la nueva modalidad se elimina el retiro programado. Queda el seguro vitalicio. Y ese seguro vitalicio no es heredable. ¿Por qué? Porque por definición, una renta vitalicia no es heredable porque dura mientras vive la persona y después hay una pensión de sobrevivencia para los descendientes dentro de ciertos requisitos. Entonces, otro punto que estaba en discusión, el tema de la heredabilidad de las pensiones, cosa que no va a ocurrir si se da la propuesta que plantean. Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Encantado de estar con ustedes. Un abrazo. Chao, chao.